Hoy estaremos hablando sobre la domesticación de animales en la Edad Antigua. Para ello, entonces, recordemos que la domesticación tiene unas características específicas y para ello, pues nosotros habíamos hablado de eso en la sesión de domesticación de las plantas, de los alimentos. Para ello, sin embargo, aquí vamos a recordar algunas cosas. Entonces, durante los últimos años, parece tomar peso la idea de que el desarrollo humano ha sido modificado, alterado y parcialmente dirigido por los diferentes cambios y transformaciones culturales que se han originado a lo largo de las crónicas de las poblaciones humanas. Así, estos procesos culturales son causa directa y repercuten de manera evidente sobre el desarrollo de la historia de la evolución humana. Nosotros hablábamos en otras sesiones la importancia que tiene el desarrollo y el cambio y la transformación del ser humano de acuerdo al tiempo, ¿cierto? De acuerdo al tiempo, de acuerdo también al lugar donde vive. En este caso, hablamos de unas necesidades básicas que han surgido y que han permitido que el ser humano pues también llegue a transformar el espacio en donde vive y también transforme lo que tiene a su alrededor. En este caso no solamente los alimentos, sino también lo que tiene que ver con los animales. Una de las renovaciones culturales más significativas de nuestros anales sucedió hace más de 10.000 años, cuando una ciudad, característica de cazadores y recolectores, evolucionó hacia nuevas comunidades humanas, las cuales decidieron comenzar a producir su propio alimento, y desde ahí pues también la domesticación del mismo, ¿no? Para ello, esta sociedad emergente se encargó por primera vez de efectuar una domesticación de especies, tanto animales como vegetales. La domesticación fue una circunstancia que surgió de manera espontánea en diversos núcleos poblacionales y que posteriormente fue impuesta como nueva forma de vida por unos inéditos agricultores y ganaderos, un descubrimiento que además supuso una serie de importantes consecuencias en el modo de vida de las poblaciones humanas. Nosotros hablábamos en la sesión de domesticación de alimentos, hablábamos no solamente en el aspecto, o en este caso, en territorio americano, sino también europeo, incluso en algunos lugares también de Asia y de África. Entonces aquí también vamos a tener en cuenta esto. Origen de la domesticación animal. Se encuentra asociada a un incremento de tamaño de la población humana y parece ser que surgió de manera independiente en distintas regiones. Origen múltiple, o sea que en distintas regiones, pero al mismo tiempo, en ese tiempo también pudo haberse desarrollado. Es probable que estuviera vinculada a una época de una marcada estacionalidad climática, una época que causó cierta inestabilidad en el medio, representada por veranos secos y calurosos e inviernos fríos, y que obligó a la población a buscar nuevos modos mucho más eficientes de explotar los recursos. Así, durante estos periodos climáticos desfavorables y sobre todo en áreas de escasas productividades, zonas de condiciones extremas, resultó más rentable estabular, cuidar y criar animales que salir a cazarlos directamente, acción que además suponía un enorme desgaste físico. La domesticación de animales puede que el proceso surgiera a partir de la convivencia y la paciencia del hombre neolítico con determinadas especies animales. Por supuesto, también pudo contribuir la profunda interrelación existente entre los cazadores y sus presas,
¿Qué quiere decir todo esto que acaba de leer la profe? Que acaba de decir. Quiere decir precisamente que de acuerdo a unas condiciones específicas en el lugar donde habitaban los primeros seres humanos y luego las antiguas civilizaciones, pues entonces se fueron creando diferentes necesidades. Si se dieron cuenta, entonces alguno de esos factores que pudieron incidir en la domesticación de animales fue el clima. El clima pudo también motivar a los seres humanos a que cambiaran su forma, ¿sí? Su forma de alimentarse y asimismo de vivir. Y en este caso, pues entonces se ven en la obligación de comenzar la domesticación de animales, de tener esos animales también para consumirlos, pero no ya para ir a cazarlos, sino porque ya los iban a tener de manera continua en sus lugares de hábitat. La domesticación, ¿qué es? Entonces es un proceso por el cual una población de una determinada especie animal o vegetal pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos o de comportamiento, los cuales son heredables y además son el resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial por parte del ser humano o una selección natural adaptativa a la convivencia con el ser humano. La domesticación es el proceso de adaptar un organismo u especie a un entorno humano. Si se acuerdan, por ejemplo, con la domesticación de alimentos, entonces no era simplemente que estuviera la semilla y que creciera por sí sola, sino que en el momento en que el ser humano coge esa semilla para cultivarla, es ahí cuando comienza a existir esa domesticación de los alimentos. Y en el caso de domesticación de animales, pues precisamente es cuando ya se toma también esos animales, pero para criarlos ya en el entorno natural, ¿sí? Para criarlos. O sea que necesariamente hay intervención en la crianza de esos animales, de esas especies, como parte vital del desarrollo de la vida del ser humano. Entonces es ahí cuando aparece esa domesticación. Sin embargo, como vemos, no solamente cuando interviene el ser humano para criar a ese animal, sino también cuando el mismo animal se va adaptando a la forma en que lo está criando el ser humano. Entonces ahí es un proceso muy complejo, pero también que va entrelazado, ¿no? Que va entrelazado entre el animal y el mismo ser humano. O sea que entre los dos hay un aporte muy importante de adaptación, pero también de crianza, de cambio y de transformación. Aquí los animales domésticos pertenecen a especies o poblaciones de especies que no existen como formas silvestres, sino que son mantenidas por los seres humanos. ¿Para qué? Para su explotación, y cuyo ciclo vital se desarrolla por completo en cautividad. O sea que el animal no va a estar en su hábitat, sino que ya depende del lugar o recinto donde se encuentra el ser humano. Por lo tanto, son animales que no pueden sobrevivir en libertad manteniendo sus características fenotípicas. En otro sentido, también se considera la existencia de animales semidomésticos o avanzados, que son aquellos explotados por la especie humana y que pueden igualmente mantenerse en cautivos, pero que no cumplen algunas de las condiciones anteriores. Algunas aves de cetrería, por ejemplo, pertenecerían a este grupo de animales,
al igual que los avestruces, que hoy en día se mantienen en granjas para diversos fines, o los elefantes asiáticos, cuyas crías son capturadas, amansadas y domesticadas para su posterior explotación. De hecho, es probable que estos casos puedan interpretarse como etapas tempranas del proceso de domesticación. Por eso en la imagen ahí coloqué, ¿sí?, una imagen donde podemos ver a los elefantes que están siendo domesticados precisamente por el ser humano en un hábitat general en este caso, también de domesticación de alimentos, porque si se dan cuenta, están desarrollando la agricultura. Fases de la domesticación. Entonces vamos a encontrar cinco fases o 5 etapas. Entonces la primera, donde se establece la relación entre el animal y hombre muy débil, donde no se controla la reproducción entre animales domesticados y salvajes. La segunda es donde ya se empieza a controlar la reproducción de los animales, así como mejorar la docilidad de los animales. Tercera etapa es donde se empieza la producción de carne como tal, y los cruces entre animales domesticados y salvajes es frecuente, para que las crías sean más grandes y más provechosas. Cuarta etapa, se van ampliando las utilidades de los animales domesticados, productores de leche, de lana, carne, guardianes. Y quinta etapa, se controla la reproducción para que no se produzcan entre animales salvajes y domésticos. Entonces, algunos de estas etapas, pues asimismo fueron apareciendo, ¿no? Fueron apareciendo no solamente para hablar de la prehistoria, sino también de la Edad Antigua. Entonces las antiguas civilizaciones fueron pasando precisamente por este tipo de etapas hasta que ya se llegó a evolucionar, a desarrollar como tal esta domesticación ya de una manera más organizada y más productiva. Entonces, por ejemplo, ya en la cuarta etapa, donde el mismo ser humano se encarga de domesticar a esos animales para sacar provecho de lo que pueden ofrecer estos animales, de la leche, por ejemplo, de la carne. Guardianes, en este caso pueden ser los perros, que eso también lo vamos a ir viendo. Entonces es importante esto de las fases de domesticación, porque no fue de una vez que el ser humano dijo, bueno, vamos a domesticar, vamos a hacer que estos animales produzcan y nos den algo que nosotros necesitamos, sino que eso fue por tiempos, ¿no? Y a medida que ellos se daban cuenta de lo que iban obteniendo, pues así mismo se fueron perfeccionando. Bueno, entonces aquí vemos algunos de los estados en los que se podemos encontrar a los animales, y también pues lógicamente con la interacción que se establece con el hombre. Entonces hay un estado silvestre de ese animal, un estado de cautividad, y ya llegamos luego al estado de domesticación. O sea, todo comienza con el estado silvestre, con el estado natural donde vive el animal. Luego entonces está la fase o el estado de cautividad, que en este caso es cuando el hombre captura y controla físicamente a los animales, limitando sus movimientos, pero sin que los animales se puedan reproducir en esas condiciones. El último estado pues es el de la domesticación, cuando los animales viven en los ambientes creados por el hombre y cubren su ciclo de vida completo en estos. Y si ustedes se dan cuenta, este estado de domesticación sigue en la actualidad. O sea, si usted tiene un gatico, si usted tiene un perro ya en casa, es porque ha sido domesticado y porque ya ha pasado por estos estados. Primero pasó por el estado silvestre, luego por el estado de cautividad y luego por el estado de domesticación. Incluso hubo algunos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de vivir
en un estado silvestre, sino que literalmente de una vez pasó a un estado de cautividad. Y luego entonces ahí sí se fue dando el estado de domesticación. Para tener en cuenta entonces los animales silvestres de interés para el hombre se van a identificar o se identificaron cuando aparece la cacería, ¿no? La necesidad de cazar los animales. Entonces es ahí cuando comienzan a identificar a los animales silvestres y asimismo a mirar cuál de ellos se podía criar y así obtener beneficios, ¿no? Propios de cada animal. Se les deja vivir para utilizarlas posteriormente. La cría se acostumbra al contacto humano. La cría crece y regresa al ambiente natural cuando llega a la edad adulta, y esto lógicamente si lo permite el ser humano. Las nuevas generaciones de animales se acostumbran al hombre. El hombre puede controlar a los individuos adultos y esto aparece ya como domesticación. Entonces aquí importante resaltar los tres estados de la domesticación o el proceso en el que se lleva. Animales domésticos más antiguos. Entonces tenemos el perro, tenemos la cabra, tenemos la vaca, la oveja, el cerdo, el dromedario, bueno, en este caso el camello, y el caballo. Estos serían los animales domésticos más antiguos. El perro, de origen europeo, la cabra, de Asia, la vaca también de Asia, pero específicamente la región de Mesopotamia, la oveja del oeste asiático, el cerdo de China, el dromedario, el camello, de Arabia, y el caballo también de Asia. Entonces, si se dan cuenta, quizás aquí sí hay que resaltar que, por ejemplo, el perro aquí aparece como origen Europa, pero sin embargo aquí en América ya existía también otro tipo de raza de perros, diferentes eso sí a los de Europa, pero aquí también ya existían, que ya adelante vamos a hablar de ello también. Pero tengan en cuenta estos animales que son más antiguos y el origen, de dónde provienen cada uno de ellos. Y pues lógicamente, cronológicamente, ahí está. Entonces, por ejemplo, el perro de 20.000 a 30.000 años. La vaca, 10.000 años. El cerdo, 8.000. El caballo, 5.000 años. Listo, aquí tenemos por qué se decidió domesticar a unos animales y no a otros, o por qué no a todos. Entonces parece ser que en primer lugar se escogieron aquellos animales que además de ser utilizados como fuentes de alimento, pudieran servir también como fuerza mecánica para lograr un mayor rendimiento en la obtención de alimento vegetal, es decir, animales que se emplearon como eficaces herramientas en la agricultura. Así, los primeros candidatos estuvieron representados por mamíferos terrestres con un peso superior a los 45 kilos. Y pues si se tiene en cuenta, chicos, en la agricultura, pues si hablamos de la edad antigua, pues los animales también eran parte vital para poder llevar a cabo este tipo de actividad, ¿no? Mayor productividad y mayor fuerza que pues se necesita para el desarrollo a gran escala de la agricultura en la edad antigua, ya que no se contaba con todo lo que se tiene en el momento o con lo que contamos en la actualidad, ¿no? Un segundo requisito que tenían que cumplir los candidatos es que debían ser animales herbívoros u omnívoros, animales que una vez domesticados pudieran ser alimentados con suma facilidad mediante un sustento vegetal o de otro tipo en el caso de los animales omnívoros, un tipo de alimento fácil de conseguir o producir por el ser humano, a diferencia de los alimentos de origen animal
históricamente más complicados de adquirir y con los que se debería de haber alimentado a animales carnívoros. Entonces ahí vemos por qué a unos sí y a otros no. Las etapas del proceso de domesticación animal. Aunque ya habíamos visto anteriormente algunos, sí, pero entonces aquí ya vamos a hablar entonces. El proceso de domesticación comprende una serie de fases que pueden apreciarse con regularidad. En primer lugar, es importante mencionar que debe de intervenir en este proceso una etapa de tolerancia pacífica entre el animal y el ser humano, una etapa que permita algún tipo de relación estrecha y que incluso posibilite una asociación beneficiosa para ambos, beneficios en cuanto a alimentación, protección, etc. Y después de este vínculo es más sencillo que se produzca una situación de confinamiento, lo que hablábamos nosotros anteriormente, ¿no? De esos tres aspectos importantes. Mantener el animal en un espacio controlado y proceder así a su posterior amansamiento, es decir, por medio de cría controlada se efectúa una selección de ejemplares tolerantes. Entonces, si se dan cuenta, fue algo muy riguroso y pues gracias a esa domesticación que hicieron los diferentes habitantes de las diferentes civilizaciones, pues entonces nosotros podemos disfrutar ya de esos animales que tienen ciertas características específicas y que ya hacen parte de nuestra vida cotidiana y de una domesticación totalmente fácil en cuanto a la interacción que realiza el ser humano en diferentes actividades. Consecuencias generales de la domesticación animal. Entonces, la instauración de la domesticación como una nueva forma de explotar el medio supuso una serie de importantes consecuencias. Dentro de ellos, pues que ya dejaron de ser cazadores y recolectores. Cazadores, pues porque ya domestican los animales, y recolectores, pues porque ya desarrollan la agricultura. En el caso de domesticación, ¿qué? De los alimentos. Ya, entonces también permite que tengan una vida sedentaria, pues por la agricultura y ya también por la domesticación de los animales. Y por otro, entonces una reducción de la actividad física y ahorro energético al evitar los grandes desplazamientos y las largas jornadas de caza. Entonces, esto también es muy positivo para las antiguas civilizaciones y que a la vez también mejoraron las condiciones de vida para ellos y para las siguientes edades, ¿no? Para la Edad Media, para la Edad Moderna, incluso para nosotros o para nuestros campesinos también. Además, la mayor parte de la población estaba implicada en la producción de nuevos alimentos, unos alimentos que proporcionaban una dieta más blanda y rica en hidratos de carbono, proteínas vegetales. Entonces aquí ya la manera de alimentarse cambió y gracias a la domesticación de animal, pues eso también ayudó en la actividad de la agricultura. Animales domesticados traídos de Europa. Los perros que trajeron los españoles eran en su mayoría perros de guerra. Estos perros eran fuertes y feroces, acompañando a sus dueños en las batallas. Como les decía, aquí también en América había, solo que cuando llegaron los españoles a nuestro territorio, pues acabaron con los perros que existían aquí. ¿Por qué razón? Pues porque precisamente los perros que venían de Europa estaban domesticados, pero ¿para qué? Para la guerra, mientras que aquí no
no precisamente tenían esa función. Incluso muchas veces los usaban para alimentarse, como carne en su alimentación, parte de proteínas. Los caballos del continente americano habían estado extintos por más de 12.000 años, así que estos animales eran completamente desconocidos para los nativos. Aún más, los indígenas no estaban familiarizados con el concepto de usar un animal para transportar hombres, así que pensaron que los españoles eran una especie de centauro o criatura sobrenatural. Entonces ahí vemos con los que sí estaban familiarizados: los bisontes, las llamas y las alpacas. Los gatos traídos por los españoles eran valiosos, eran importantes para la sociedad, ya que ayudaban a ¿qué? A controlar plagas. Los pollos, ahí sí, usted come pollo, nosotros comemos pollo porque también los trajeron de Europa. Entonces los pollos se esparcieron rápidamente a lo largo del Nuevo Mundo. Los pollos fueron los más rápidos en propagarse, y esto sucedió ya que eran fácilmente intercambiados por el pavo nativo. Entonces ahí vemos los pollos de dónde vienen. El cerdo también era una de las principales fuentes de alimento para los españoles. Entonces, cuando llegaron a nuestro territorio, trajeron ¿qué? Gran cantidad. Y el ganado no solo servía como fuente de alimento, los españoles también los usaban como método de fuerza y poder. El trabajo pesado de establecerse en el nuevo continente era más fácil con ayuda de animales. Aquí entonces una pequeña lista con las características más importantes de esos animales domésticos traídos desde Europa y que hasta el momento siguen siendo parte de nuestra vida y también como parte vital ¿de qué? De la alimentación de varios países, entre esos por ejemplo nosotros con el pollo, con el cerdo, con el ganado también, ¿no? Y pues que los caballos para el trabajo en los campos también es necesario todavía en algunos lugares del mundo, incluso de nuestro propio país. Ya aquí simplemente visualizamos los animales domesticados. Aquí por ejemplo la llama, la alpaca, gallina araucana, el cuy, los perros. Entonces han estado desde hace 12.000 años. La evidencia más temprana conocida de un perro domesticado es una mandíbula encontrada en una cueva en Irak y fechado hace 12.000 años. Se diferencia de un lobo en la que ha sido criados para tener una mandíbula y los dientes más pequeños. Y ya por último, chicos, para recordar, las vacas, cabras, ovejas resultaban útiles por su leche, las ovejas, las llamas y las alpacas proporcionaban lana, y las vacas y los bueyes proporcionaban pieles. En Oriente Próximo, los hombres venían usando perros para cazar desde el año 11.000 a.C. y posteriormente utilizaron otros animales para aumentar la productividad. Se emplearon vacas y asnos para tirar de arados y carros, y camellos y yaks para transportar pesadas cargas. El caballo se convirtió en un medio de transporte, no solamente en Europa, sino ya cuando lo trajeron a nuestro territorio, pues entonces también importante como medio de transporte. En América, la domesticación de los animales no se prodigó tanto como en otras zonas del mundo, sobre todo debido a que los animales existentes allí tendían a ser más difíciles de controlar y la caza siguió siendo un ejercicio más provechoso que la ganadería. Entonces aquí, con esto finalizamos la domesticación de animales.